¿ya? Luego tenemos una tercera fase, que es la fase del tratamiento, ¿no? Esto supone saber de qué forma se intervendrá con la persona, ¿no? Y establecer también planes de acción, ¿no? En este caso, ¿ya? Entonces, aquí, al momento de trabajar esto, es importante plantearnos cuál va a ser la planificación individualizada, porque existen planificaciones grupales que vamos a ver en el siguiente modelo de orientación, que es el modelo de programas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué planificaciones individualizadas vamos a tocar en este asunto? ¿Sí? En ese caso vamos a poder identificar, les voy a mostrar acá, no sé si se puede observar, un ejemplo, que también se los voy a poner en la plataforma, ¿ya? Un ejemplo de trabajo, programa. Ahora sí, creo que, ¿no? Donde ustedes van a poder realizar a partir de del conocimiento que tengan respecto del informe psicopedagógico que se vaya a realizar, ¿no? Porque se hace una evaluación psicopedagógica y el tema de la evaluación como tal no la vamos a tratar en este módulo, es un tema de los módulos siguientes, porque ustedes necesitan un poquito más de teoría respecto a ello, pero sí vamos a ver un poco cómo es la estructura que podríamos seguir respecto de este programa de intervención. Normalmente los programas de intervención individualizada son trimestrales, no podemos nosotros como psicólogos dar cuenta de un informe respecto de los avances del estudiante a partir de 1 o 2 sesiones, ¿no es cierto? Entonces, siempre es importante tomarnos un tiempo prudente para ver el avance del niño, niña o adolescente con el que se está trabajando. Y básicamente, este programa podría obtener estos datos, ¿no? ¿Quién es el terapeuta? ¿Quién es el paciente? ¿Cuál es la edad? ¿Cuáles son los horarios de atención que estás teniendo con esta persona? En este caso, con esta niña, se tiene los miércoles y los viernes, o sea, 2 veces a la semana, de 3 a 3 y 45, es decir, 45 minutos de trabajo. En fecha ustedes colocan de qué fecha a qué fecha se va a realizar, esto es una propuesta, ¿no es cierto? Entonces acá, como segunda parte del programa de intervención individualizada, va a ser el desarrollo del plan en función a las necesidades de este estudiante. Para eso es importante revisar el informe psicopedagógico con lo que se cuenta para la realización de este trabajo, ¿no? Entonces, según este caso, se necesita fortalecer el área de aprendizaje, dice, ¿no? Más que el área emocional, por ejemplo. Y las competencias que se van a desarrollar en este aspecto son las habilidades cognitivas para el aprendizaje de la lectoescritura, ¿no es cierto? Ya indicando más o menos a qué se hace referencia. Los componentes como subáreas, o entendidas como subáreas, van a ser la escritura y la lectura, ¿no? Con los objetivos ya claros de poder indagar, los indicadores de logro, ¿no? Y acá, si no logra, si está en progreso o ya logra realizar estas actividades, lo vamos a ir viendo a medida que se van trabajando esto en sesiones terapéuticas de 45 minutos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los indicadores de logro? Reconoce cada grafía y la relaciona con su correspondiente fonema, sigue la dirección correcta, identifica y traza con claridad sobre la línea de base, ¿no? En la zona media, superior o inferior, esto en relación a la escritura y al trazo, ¿no? Que se va a ir trabajando. Entonces, así ustedes van a ir como identificando ciertas actividades con los indicadores de logro para poder trabajar, digamos, en una determinada actividad, ¿no? En algunas planificaciones colocan todo el procedimiento que se debe seguir, ¿ya? Que también ayuda un poquito, pero a la organización de ustedes, ¿no? No necesariamente a la presentación de una documentación formal como tal, ¿no? Sino a la organización de ustedes como terapeutas, ¿no?
Entonces, eso también es un poquito diferencial. De repente, no necesariamente vale la pena colocar todo específicamente el trabajo que tú vas a realizar, a no ser que la institución te obligue a hacerlo, digamos, ¿no? Con que tú coloques los logros que vas a identificar y estás logrando todo eso, porque estás haciendo un seguimiento, está bien, ¿no? O sea, estás haciendo un buen trabajo, digamos. Luego, un área transversal puede ser qué es lo que vas a realizar a nivel transversal en todos estos días de trabajo, digamos, son como 8 sesiones, ¿no? O un poco más, no tengo el cálculo ahorita. Entonces, esto, durante todas las sesiones vamos a trabajar el apoyo emocional. Posteriormente, a un programa de intervención trimestral, ¿no? O sea, ya realizamos la intervención previo eh, previo al diagnóstico, ¿no? Ya estamos en la tercera fase de tratamiento, evaluamos, entonces planteamos a la familia, planteamos a los profesores, se va a trabajar tal cosa, ¿no es cierto? Tales aspectos. A partir de este informe se va a hacer esto y esto, ¿no? Y en la cuarta fase vamos a trabajar el seguimiento y evaluación de estas planificaciones, de estas propuestas, ¿no? Dice, evaluando siempre los efectos y los resultados que se va a obtener respecto de este trabajo. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a ver es, tiene que ver un poco con cómo vamos a reportar esto. Es evidente que en este módulo no vamos a poder reportar, o sea, como no vamos a poder hacer una práctica como para reportar esta propuesta que estamos haciendo porque no la vamos a hacer, o sea, el tiempo no nos va a dar, ¿no es cierto? Pero sí, en un informe es importante los datos generales del sujeto, un poquito explicar acerca de cómo ha llegado. Este es un informe que yo he realizado hace muchos años atrás a la institución Altiora, que es donde yo trabajaba antes, ¿ya? Entonces se explica primero cuál ha sido la asistencia periódica de la persona, ¿no? O sea, ya va a depender del estilo de trabajo también que ustedes realizan, pero sí, como introducción es importante mencionar, ¿no? Cuánto tiempo la niña ha llegado, ha trabajado en la institución, porque si bien es trimestral, puede que en algunos días la persona no llegue, ¿no? a la terapia. ¿Cuáles han sido los objetivos de esta intervención? El propósito que se tenía con relación a las áreas de trabajo y ya las observaciones generales que has podido observar, ¿no? ¿Y cuáles son los logros que has conseguido en estos 3 meses de trabajo con esta persona, ¿no? Y cuáles también han sido las dificultades que has podido encontrar durante el trabajo y así mencionar las conclusiones, ¿no? Y recomendaciones. Siempre es importante plantear conclusiones y recomendaciones, un poco con la idea de las conclusiones, identificar también la evaluación que tú tienes con respecto de este trabajo y las recomendaciones como para un poco repensar, ¿no? Y redireccionar de repente el trabajo terapéutico. Aquí tú plantearás si el sujeto ya no necesita llegar a consulta o si es necesario seguir trabajando también, además otros objetivos, ¿no? Tener otros propósitos con el estudiante. A veces, como terapeutas, y viendo el informe psicopedagógico, queremos abarcar todo en 3 meses y eso no es posible, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es priorizar, según el informe psicopedagógico, qué se puede trabajar en esos 3 meses, qué es necesario para el estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ya posteriormente en recomendaciones ustedes plantearán, ahora es importante trabajar estos otros aspectos, qué sé yo, ¿no? U otras cosas que hayan surgido durante la intervención, durante todo ese tiempo de intervención, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Estos serían las 4 fases de trabajo que se realizan en este modelo de orientación psicopedagógica. Agustín. Sí.
como le dije, no me acuerdo quién, Nelson creo que preguntaba, ¿no? En este caso de la práctica, ¿ya? Seguramente muchos han hecho una entrevista, qué sé yo, a una persona adulta, no sé, ¿ya? Lo que vamos a evaluar es la forma de trabajo que están entendiendo con respecto a una entrevista, las destrezas que se pueden utilizar, cómo se puede manejar esa estructura previa que se hace de la entrevista y cómo se puede flexibilizar estando en la situación terapéutica o en la situación de entrevista como tal, ¿ya? Sin embargo, nuestro diplomado, ¿no? Para todos los que están al tanto, tiene que ver con el trabajo específico de estudiantes que se encuentran en el nivel inicial, primario y secundario de colegio, ¿no es cierto? Y todo lo que implica eso. Ahora, cuando ustedes realicen su trabajo final de acreditación del diplomado, es decir, un trabajo que les va a permitir titularse, pueden realizar una propuesta de mejora en una institución que atiende a niños con dificultades de aprendizaje, digamos. Pueden realizar, o pueden realizar en un colegio mismo, ¿no es cierto?, donde ustedes pueden trabajar de una forma determinada las acciones del gabinete psicopedagógico, por ejemplo, pero todo tiene que estar en función a estos niveles, inicial, primaria y secundaria, poblaciones de personas que están en edad escolar, ¿no? De edad secundaria, que están pasando por este proceso de enseñanza-aprendizaje en esos niveles. De eso se trata y de eso van a ir viendo en todo este diplomado, ¿no? En los otros módulos van a ir viendo todo el aspecto de dificultades de aprendizaje, toda la parte teórica de los trastornos del neurodesarrollo, pero en situación de niños y adolescentes que están en una etapa escolar, ¿no? Lo mismo a nivel de evaluación. Por eso es importante poder indagar estos aspectos porque de eso se trata el diplomado, ¿sí? Yasmín. Una Hola, Yasmín. consulta, licenciada, ya después de que se pueda precisar el diagnóstico para hacer una intervención en el colegio, ¿también sería el tiempo de 45 minutos? Es que es bien complejo eso, ¿no es cierto? En algunos casos necesariamente tiene que ser así. O sea, hay algunos colegios que tienen un espacio de tutoría, ¿no? Donde se trabaja de forma individualizada y el mismo gobierno dice, ¿no? O sea, tienen que existir actividades complementarias, ¿no? Y lograr que el estudiante pueda rendir bien, dice, ¿no es cierto? Pero en algunos colegios la realidad es diferente. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden estar con esos pacientes esos 45 minutos, pero en otra situación. Hay algunos chicos que van los días sábados a los colegios por apoyo, ¿no? Los mismos profesores ceden sus horas de trabajo para apoyarlos, ¿no? De forma individualizada, horarios fuera de clases, ¿no? Entonces, se puede trabajar en esos espacios, en el caso de realizar estas planificaciones individualizadas. Para mí es importante que conozcan este trabajo, porque si bien no lo van a realizar al 100% en los colegios, ustedes de alguna manera van a ser profesionales independientes que van a trabajar estos aspectos, ¿no? Pero la realidad de los colegios es ese. A veces pueden lograr hacer esto en función a cómo se organiza el colegio y cómo también se organizan los tiempos de ustedes y el tema de la remuneración económica, ¿no? Hay que ser claros en ese aspecto. Y si de repente ustedes trabajan en una institución como, uy, no, creo que en Ushpa, creo, alguna Fe y Esperanza, no sé qué instituciones que el anterior módulo he podido observar que hay mucha gente que trabaja en instituciones que hacen este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, que también tiene que ver con el trabajo educativo de niños que están en edad escolar. Entonces, igual es un trabajo que deben realizar, ¿no? Gabriela. Lice, mi pregunta va en cómo manejar estos informes de intervención, ¿no? Cuando se trabaja en una institución, te pide informes por parte de dirección, incluso los padres de familia. Entonces, ¿cómo priorizar el cuidado del manejo de información? Porque
no sabemos cómo lo vayan a utilizar, ¿no? Tanto las familias como los directores, en qué casos se puede facilitar este informe y en qué casos no. Estos informes, jóvenes, tienen que estar en los gabinetes porque no sabemos en qué momento vamos a dejar la fuente laboral, ¿no? O sea, si nosotros dejamos el gabinete, va a llegar a ese gabinete otro profesional de nuestra área. Y ese profesional tiene que tener conocimiento técnico, tiene que tener un conocimiento completo de los casos que se han atendido en ese espacio de intervención psicológica, psicopedagógica. Entonces, los informes tienen que estar, ¿no?, detallados en esos aspectos, obviamente cuidando el tema de la confidencialidad en el sentido de que esta documentación física o documentación digital tiene que estar resguardada, ¿no es cierto? No puede entrar un profesor a querer sacar el file de un chiquito y mirar qué pasa ahí, digamos, ¿no? Eso no podemos permitir ese tipo de trabajo. Pero por cuestiones de que no es nuestra institución, tenemos que tener todo documentado. Ahora, el director te puede pedir un informe, ¿no? Y tú tienes que realizar ese informe a partir de con otro formato, ¿no? Entonces, ustedes conocen, es como una carta que tú envías al director, explicando que evidentemente estás realizando un trabajo con el estudiante, ¿no? De manera general. Solo los psicólogos peritos realizan un informe como muy, muy detallado de las situaciones, ¿ya? En psicología nosotros nos enseñan a hacer análisis de entrevista hasta colocando, ¿no es cierto?, tal cual dice el sujeto, entre comillas, qué sé yo, ¿no es cierto? No vamos a entregar un tipo de información de ese tipo a los directores, porque ellos no van y además que no necesitan tener esa información. Lo que necesitan saber es nuestra apreciación profesional respecto de esos casos, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué manera el sujeto ha ido mejorando, por ejemplo, su aprovechamiento académico con la intervención que se ha tenido, ¿no? Entonces, o de qué forma, a través de la intervención de esta primera entrevista o de esta segunda entrevista, han podido indagar ciertos aspectos que luego se ha mandado a una derivación particular, por ejemplo, externa, ¿no es cierto? Tú puedes plantear eso también en el informe. Entonces, el informe hacia los directores no debe ir así como muy, muy detallado, ¿no? Sino más bien algo así como una carta dirigida y siempre planteando que toda la información que se manifiesta al director es para fines educativos, ¿no? Y en ningún momento puede ser elevado a documentación judicial ni nada de eso, ¿no? Es importante poder plantear esos aspectos, incluso estando en un trabajo particular, o sea, que tú tengas tu propio consultorio y alguien viene y te pide un informe psicopedagógico, un informe psicológico, tú lo puedes hacer, ¿no? Y haces el informe y obviamente tienes que entregar un documento escrito, ¿no es cierto? Pero es un documento que no va a ser elevado a instancias judiciales porque esos aspectos son como muy delicados de tocar porque el mismo juez delega, ¿no?, a psicólogos peritos en el área, y no muchos de nosotros no somos psicólogos peritos, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente el sujeto pasa por otro proceso de evaluación, ¿no? Eso sí es importante. Ahora, si los padres te piden un informe escrito, no lo puedes dar, ¿no? Y más si estás en un colegio, ¿no es cierto? El informe siempre debe ir dirigido al director, porque es a quien te refieres tú, porque es el que dirige la institución y el único que te puede pedir un informe. El padre de familia no te puede pedir un informe escrito, pero sí verbal, ¿no? O sea, tú puedes hablar con el padre de familia un poquito explicando el trabajo que se está realizando, pero de forma verbal, ¿no? Agustín. Sí, me viene a la mente una situación en la que el papá o la mamá evidentemente exige por escrito, ¿no? Para que demuestren que su hijo se está comportando o tiene dificultades. Entonces, en ese caso no se puede dar, dice usted. Ahora, ¿y se puede hacer recomendaciones por escrito? Sí, yo creo que sería importante ese aspecto porque también es un documento
que te avala, ¿no? De que has tenido este acercamiento con el papá. De hecho, los profesores en sus cuadernos pedagógicos tienen, ¿no? Una matriz de entrevistas donde solamente indican el nombre y las recomendaciones que están dando a los padres de familia, y el padre de familia firma, ¿no? Entonces eso le sirve también al profesor de respaldo de que ha informado al padre de familia de la situación de su hijo y que pues tiene que hacerse cargo, ¿no? De tal manera que cuando llega fin de año, entonces el padre sabe en qué situación está su hijo también, ¿no es cierto? De la misma forma nosotros como psicólogos o psicopedagogos podemos organizarnos de la misma manera, ¿no? Y sí podríamos, porque a veces los papás, tú le dices, puedes hacer esto, y no se acuerdan, ¿no? O sea, nos puede pasar a nosotros también, pero sí, si nosotros llenamos una boletita de recomendaciones, por ejemplo, y ahí como que vamos anotando las recomendaciones que se tiene como parte de la conclusión, le haces firmar al padre, firmas tú, le entregas al padre, te quedas con una copia, pues ayuda bastante en el seguimiento que vayas a hacer con estos casos, ¿no? Y la organización de la información, obviamente. Bien, ¿alguien más tiene una consulta? Creo que no, ¿no es cierto? Bien, entonces, básicamente de eso se trata nuestro primer modelo de intervención, modelo de orientación psicopedagógica, ¿no? De estas 4 fases de trabajo que vamos realizando. Sé que el tiempo es corto y sé que a veces es bien difícil poder practicar todos estos aspectos, pero creo que un diplomado tiene que darnos la posibilidad, ¿no? De poder por lo menos llevarnos un poquito de lo que se puede trabajar en las instituciones, ¿no? Y de lo que también nosotros estamos haciendo, ¿no? Y aportar también de nuestra experiencia, ¿sí? Bien, hoy día hemos ido trabajando todo lo que es la entrevista, toda la parte teórica a partir del cuestionario que ustedes han establecido, y lo que vamos a hacer ahora es la realización de una planificación individualizada, ¿sí? Esta planificación individualizada, dame un segundito, se ha cortado. ¿Me escucha? Sí, ¿no? Sí. Estoy conectada, creo. Por favor, ¿alguien me podría decir si me está escuchando aún? Sí, normal, Lisa, normal. Perfecto, gracias. Entonces, les decía, esta planificación individualizada va a estar en relación a lo que yo les he ido mostrando, ¿no es cierto? El ejemplo, les voy a mostrar rapidito en qué consiste el trabajo. Ya, déjenme ver, ¿es esto? Sí. El ejemplo que les mostré, se los voy a pasar a la plataforma, un poco para tener referencia al respecto, ¿no? Me refiero a esta información, ¿sí? Cómo podemos realizar el plan de intervención, ¿no? Cuáles son el trabajo que vamos a realizar, ¿no? Bajo qué matriz vamos a realizar el trabajo. El informe no lo van a realizar, ¿no? Esto solamente de referencia, ¿no? Para saber más o menos qué cosas podemos ir planteando, digamos. Y si se dan cuenta, aquí en el informe que nosotros realizamos, no estamos colocando cuestiones así como muy, muy comprometedoras, ¿no? Y tampoco situaciones que el padre no lo pueda entender, digamos, ¿no es cierto? O sea, son situaciones que sí que sí pueden ser entendidas por parte de los profesores o los padres de familia, digamos, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Un informe debe tener también, pero un programa de intervención debe tener también su informe. Entonces, ahora aquí les voy a mostrar, para esta actividad vamos a realizar creo que no está aquí, aquí está. Aquí. Les voy a presentar un caso, ¿ya? Y ustedes lo van a ir leyendo, de forma grupal, ¿ya? Vamos a empezar con un informe psicopedagógico. En función a este informe psicopedagógico, ustedes van a revisar un poco
cuáles son los datos, ¿no? Qué pruebas se ha tomado, ¿ya? Cuáles han sido los resultados de esas pruebas, ¿sí? Un poco explicándoles qué es lo que se podría realizar también. Entonces, es la lectura del informe, las recomendaciones, y a partir de este informe vamos a realizar y también la ficha de derivación. La ficha de derivación está en la plataforma, también en el mismo trabajo. Vamos a realizar el programa de intervención sobre la base de esa estructura que les he ido planteando, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen el informe y la ficha de derivación. Con eso, ustedes ya pueden trabajar en la estructura con la que se está queriendo realizar el programa de intervención. No van a hacer el informe porque no nos va a dar el tiempo, o sea, ni siquiera un informe ficticio, pues no vale la pena, ¿ya? Pero sí una idea clara de cómo podría ser el programa. Para eso, yo les planteaba, pueden utilizar o guiarse por diferentes teorías, incluso consultar las redes, el internet, ¿no? O también guiarse de sus conocimientos profesionales, ya que en algunos casos algunos ya han ido trabajando, ¿no es cierto? Pero la idea es un poquito ver estos aspectos y cómo utilizar esta herramienta del programa de intervención, ¿sí? Entonces, en el documento, en la actividad que se va a realizar de forma grupal, lo que se quiere es realizar la planificación individualizada, ¿no es cierto? Y en ese documento estoy colocando el ejemplo de planificación que les he mostrado. Le estoy colocando también el informe psicopedagógico, y voy a colocar la boleta de derivación, ¿ya? Enseguida eso vamos a... La boleta de derivación, ¿no? Que pueden utilizar como referencia también para la realización de la planificación. Voy a colocar también en formato, o sea, vacío, ¿ya? El programa de intervención para que trabajen en ese documento y lo puedan presentar ya convertido en PDF. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta al respecto. Licenciada, Uy. yo quería pedirle que por favor pueda poner también las diapositivas para tomar algunos apuntes. En mi caso no he logrado anotar todo, entonces no sé si podría poner por favor Claro las que sí. diapositivas Claro que sí, claro que sí, del programa de intervención. claro que sí. Voy a colocar las diapositivas de todo lo que hemos ido trabajando a lo largo de estas 2 semanas, ¿les parece? Digo, de estas 2 sesiones. Disculpe, tenía una consulta. Este informe también que tenemos que hacer, ¿es grupal igual? Sí. Sí, es grupal. ¿Tienes alguna dificultad, por si acaso, de realizarlo de forma grupal? Quisiera saber eso también. A momento sí, es que como hay muchos trabajos requiere que nos reunamos y tenemos muy diferentes horarios, eso sí nos ha costado mucho trabajar, ¿no? Entiendo totalmente. Entonces, sí me gustaría que me informen de que lo van a hacer de forma individual, por favor. Está bien, Lice, muchas gracias. Perfecto. Entonces, el documento de la planificación también está, este documento está en formato Word, ¿ya? Por favor. Pero quiero que lo conviertan en PDF al momento de subir a la plataforma, ¿sí? Si están haciendo de forma grupal, solo uno sube el documento, y si lo van a hacer de forma individual, sube la persona, pero me avisa, por favor, ahí mismo en el informe que lo está haciendo de forma individual, para que no le llegue el documento a la persona, ¿no? O sea, que no le llegue otra nota, digamos, ¿no?
¿Se entiende? Avísenme, por favor, si ya pueden ver la tarea. En recursos de aprendizaje, ustedes tienen el texto que pueden leer, es todo lo que hemos avanzado hoy día, el modelo clínico individualizado, tienen la estructura de entrevista que hemos ido trabajando, tienen la boleta de derivación, y en la tarea planificación individualizada está el ejemplo del programa de intervención, está el caso que van a trabajar, está la estructura en la que van a trabajar con referencia al programa de intervención, ¿sí? Si no hay más dudas, ya podemos retirarnos, por favor. Bismar y Agustín. Sí, licenciada, no encuentro por dónde anotar el enlace del video entrevista grabado en el informe de entrevista, o es a los comentarios, el enlace del drive del video. No entiendo, o sea, en tu drive, ingresas a tu drive, ¿no es cierto? Donde está tu Sí, documento. no, ya está el drive, ya tengo el enlace, pero ¿Ya? a la plataforma del módulo del que estamos, Ya. donde está la tarea. Donde dice tarea, informe de entrevista, ahí. ¿El enlace pongo en los comentarios? Sí, en los comentarios. Ya, perfecto. Sí, porque no había por dónde añadir. Está bien, gracias. Ya, listo. Si lo hemos enviado a su correo, ¿es necesario mandar el enlace, licenciada? Sí, por favor. Ya. Bien, entonces, si no hay más consultas, nos vemos, por favor, la siguiente clase. Esta actividad es hasta el viernes, hasta las 23:55 de este viernes. ¿Ya? Cualquier cosa, estamos en contacto desde el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde.